Hoy te voy a aclarar un concepto que a muchas personas les ha causado confusión comprender y hoy estoy segura que te va a quedar súper claro. Cuando tomas la decisión de ser el dueño de una casa, asumes pérdidas demasiado caras comparado con las utilidades que podrías haber ganado si hubieras comenzado desde temprano a generar inversiones en activos que generen ingresos, o sea, entrada de dinero a tus bolsillos y no gastos, salida. Las pérdidas a las que me refiero son, tienes pérdida de tiempo durante el cual otros activos hubieran incrementado su valor. Además, cuando tienes esa casa propia para uso, tienes pérdida de capital adicional que hubiera podido ser invertido en vez de pagar los gastos de mantenimiento y de impuestos relacionados directamente con esa casa en la que tú vives y solo te saca dinero, no te está entrando dinero. Tienes pérdida de educación, pues las personas que consideran su casa, sus ahorros y su pensión como todo lo que tienen en su columna de activos, pues como no tienen dinero para invertir, simplemente nunca invierten y entonces no obtienen experiencia como inversionistas sofisticados. El considerar que tu casa es una gran inversión y creer que un aumento de sueldo significa que tú puedes comprar una casa más grande o gastar más dinero en ella haciéndole adecuaciones es la base de la sociedad actual, que está ahogada en el sobreendeudamiento causada por la falta de educación financiera. Ahora, analicemos que cuando eres empleado y a la vez propietario de una casa, tus esfuerzos laborales van a ser utilizados así. Entonces, primero, tú trabajas para un jefe. La mayoría de las personas al trabajar para obtener un sueldo están haciendo que el dueño o los accionistas de esa empresa pues se hagan más ricos. Sus esfuerzos y éxito pues ayudarán a proporcionar recursos para el éxito y la jubilación ¿de quién? Pues de los dueños de la empresa. 2. Trabajas para el gobierno. El gobierno retiene parte de tu sueldo antes de que tú puedas incluso verlo. Esas son las deducciones que llamamos. Entonces siempre al trabajar más duro, simplemente incrementas la cantidad de impuestos que te toma el gobierno, que le vas a pagar a ellos, y la mayoría de la gente trabaja normalmente entre enero y mayo para reunir el valor de los impuestos que pagará el gobierno pues por el resto del año. 3. Trabajas para el banco. Después de pagar los impuestos financieros y los gastos financieros, también pagarás la cuota de tus tarjetas de crédito, del crédito hipotecario, del crédito de vehículos. Entonces, ahora yo ya sé que tú estás entendiendo que el concepto de tener casa propia es riesgoso para tus finanzas personales cuando pues no te está haciendo una generación de ingresos, sino que esa casa propia lo que hace es sacarte dinero. Mira, hay algo muy especial que quiero que tú tengas en cuenta en este momento. Cuando tú tienes una casa, tienes un capital altico, ¿cierto? Un capital importante, representativo, allí quieto, ¿cierto? Porque lo estarás utilizando para vivir. Entonces muchas personas a veces me preguntan, bueno, pero ¿yo qué me gano si tengo esta casa, en este momento la estoy utilizando para vivir, pero si yo me voy y la alquilo, si yo me voy y la pongo en renta, entonces no va a ser lo mismo, yo voy a tener que irme a pagar arrendo a otra casa? Entonces tienes que tener en cuenta lo siguiente, todo depende si el arrendamiento o la renta que te está pagando este inquilino en este momento te puede ayudar o te puede generar el dinero para pagar arrendamiento en otra casa tal vez más bajo, ¿sí? Tu arrendamiento lo pagará ¿quién? Ese inquilino. Pagarás un arrendamiento posiblemente más bajo, que es la idea, ¿sí? Y con ese excedente, pues el inquilino terminará pagando también tus impuestos, los impuestos de la casa. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta y lo veremos más adelante en profundidad, con números, con todos los cálculos para que me comprendas un poco más ese concepto, que a veces hay gastos de esos activos que nosotros generamos
que se los trasladamos a el inquilino, es decir, el inquilino es el que me va a pagar a mí los gastos de esa casa, el mantenimiento de esa casa, y en algunos casos con lo del inquilino también podemos pagar, si la casa está en hipoteca, por ejemplo, si sacamos un préstamo para adquirirla, podemos con ese arrendamiento que me da el inquilino pagar la cuota de la hipoteca, es decir, que tú con tu trabajo, con el dinero que te pagan por tu ir a trabajar, no vas a pagar las cuotas de esa casa, sino que las va a terminar pagando ¿quién? Tu inquilino. Más adelante vamos a profundizar un poco más, pero por hoy te quería contextualizar sobre este tema. Entonces ahora te invito para que le des me gusta a este video y para que lo compartas a alguna persona que tú creas que puede tener en este momento la necesidad de elevar su inteligencia financiera para aprender a administrar mejor lo poco o lo mucho que tenga en cuanto a dinero y quizás que lo ayude a salir de alguna crisis financiera en que se encuentre en este momento.